Chiquillos, buenos días. Según lo que anticipábamos en el módulo anterior, vamos a proseguir con el estudio de nuestra unidad de actos jurídicos, y esta vez con un tema importante que tiene que ver con la ineficacia de los actos jurídicos y, en términos específicos, con lo que es la sanción de nulidad, ¿ya? Nosotros en innumerables oportunidades a lo largo del semestre hemos analizado los requisitos del acto jurídico y hemos mencionado qué es lo que sucede cuando se omite cada uno de esos requisitos, ¿ya? ¿Qué sucede cuando se omite la voluntad? ¿Qué sucede cuando hay un vicio del consentimiento? ¿Cuál es la sanción en caso de que haya una falta de objeto o un objeto ilícito, etcétera, ¿ya? Y siempre hemos hecho la distinción entre nulidad absoluta y relativa, pero no hemos ido más allá de eso. Y en no pocas oportunidades ustedes me han preguntado en qué consiste la nulidad primeramente y sobre todo en qué consiste la diferencia entre nulidad absoluta y la relativa, ¿ya? Y bueno, llegó el momento de por fin poder entrar a estudiar a qué nos referimos con la nulidad y cuál es la diferencia entre una y otra, la nulidad absoluta y la nulidad relativa como sanción de ineficacia en contra de un acto jurídico. Entonces, vamos a ello. En primer lugar, nosotros debemos recordar que al omitirse un requisito de existencia o de validez del acto jurídico, ese acto se sanciona con nulidad. Esa nulidad, a su vez, puede ser absoluta o puede ser relativa, ¿ya? Entonces, en términos generales, nosotros podemos decir que la nulidad, según el artículo 1681 del Código Civil, si lo tienen a mano, tanto mejor, consiste en una sanción de ineficacia que prescribe el ordenamiento jurídico, que establece la ley en definitiva, en contra de un acto jurídico, cuando se han omitido los requisitos o las formalidades que la ley prescribe para el valor de ese acto contrato en consideración a su naturaleza o en consideración a la calidad o estado de las partes, ¿ya? Y de allí entonces deviene esta distinción entre nulidad absoluta y relativa, cuando se omite un requisito que mira a la naturaleza del acto o cuando mira a la calidad o estado de las partes, nulidad absoluta y nulidad relativa respectivamente. Entonces, la nulidad es una sanción de ineficacia, ¿ya? Como dice la definición, cuando se anula el acto jurídico, se extingue el acto jurídico, se elimina el acto jurídico, desaparece, deja de producir efectos y las partes, como vamos a ver más adelante, tienen que ser retrotraídas al estado anterior a la celebración del acto jurídico, como si este nunca se hubiese celebrado, ¿ya? Dicho eso, la nulidad, según prescribe el inciso final de la norma en comento, se divide en absoluta y relativa, ¿ya? Por tanto, nosotros vamos a ordenar nuestro estudio en tres fases. Vamos a revisar la nulidad absoluta, vamos a revisar luego la nulidad relativa y finalmente vamos a culminar con los efectos de la nulidad tanto absoluta como relativa, ¿ya? En qué se traduce anular un acto jurídico. Ahora, antes de comenzar con este módulo que se va a referir exclusivamente a lo que es la nulidad absoluta, hay que hacer una serie de prevenciones. Primero, una cuestión muy importante: la nulidad absoluta y la nulidad relativa se distinguen o se diferencian en 4 puntos que vamos a estudiar a continuación a propósito de la nulidad absoluta. Primero, la definición. Se definen de forma diferente, tienen una fundamentación distinta. Ya lo dije, la nulidad absoluta mira a los requisitos que miran a la naturaleza del acto jurídico y la nulidad relativa a los requisitos que se establecen en consideración a la calidad o estado de las partes, ¿ya? En segundo lugar, se distinguen en relación a las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad absoluta o la relativa, ¿ya? No es lo mismo invocar nulidad por falta de voluntad que invocar nulidad por error sustancial, por ejemplo, ¿ya? Que es un vicio del consentimiento. En tercer lugar, se distinguen o se diferencian en los legitimados activos, es decir, las personas que pueden concurrir al tribunal y pueden demandar la nulidad. ¿Quiénes pueden demandar la nulidad absoluta y quiénes pueden demandar la nulidad relativa? Va a depender. Y finalmente se distinguen nulidad absoluta y relativa en relación al saneamiento, es decir, este acto jurídico que nace viciado, ¿cómo se puede sanear?
cómo se puede sanar a este enfermo que nació con esta enfermedad, con este vicio, al mundo del derecho. Las formas de sanear son distintas en una y en otro caso, ¿ya? Eso en primer lugar. Y segunda cuestión importante, como podrán ver en razón de lo anterior, la nulidad absoluta o la relativa no se diferencian en relación a los efectos, y eso es muy importante que lo recuerden porque los alumnos siempre se caen en eso. No hay ninguna diferencia en relación a los efectos de la nulidad cuando es absoluta o cuando es relativa. O sea, sin importar la clasificación, el efecto siempre es el mismo. Dejar sin efecto el acto jurídico y retrotraer a las partes del estado anterior a la celebración del mismo, ¿ya? Recuerden eso porque es muy importante. Otra cuestión importante también, antes de pasar específicamente a lo que es la nulidad absoluta, es señalar que el Código Civil trata de la nulidad en general a propósito de los modos de extinguir las obligaciones, tema que ustedes van a estudiar allá en el curso de obligaciones, precisamente. Cuestión que es errada o desafortunada o no absolutamente correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la nulidad, más que un modo de extinguir las obligaciones, ¿ya?, como el pago, la prescripción, la transacción, en fin, es un modo de extinguir el acto jurídico del cual derivan las obligaciones. Entonces, más que extinguir las obligaciones que emanan del acto jurídico, la nulidad derechamente ataca al acto jurídico del cual emanan las obligaciones y como consecuencia, lógicamente, al extinguirse el acto jurídico, también se extinguen las obligaciones que están contenidas dentro del mismo, ¿ya? Entonces, más que un modo de extinguir las obligaciones, la nulidad es un modo de extinguir los actos jurídicos, los actos y contratos, ¿ya? Dicho eso, ahora sí, vamos a pasar entonces a estudiar lo que es la nulidad absoluta en términos específicos. En primer lugar, podemos definir la nulidad absoluta en base al 1681, les pido que tengan el código a la mano por favor, como una sanción de ineficacia que el ordenamiento establece en contra de un acto jurídico. ¿Por qué razón? Porque en ese acto jurídico se omitieron los requisitos o formalidades que la ley prescribe para el valor de ese acto contrato en consideración a su naturaleza, ¿ya? Tema que nosotros ya hemos ido estudiando y que lo vamos a refrescar ahora de todas maneras. Pero esa es la forma de definir a la nulidad absoluta en base a la norma que señalaba. Luego, en segundo orden, tenemos que estudiar las causales por las cuales se puede demandar en un tribunal la nulidad absoluta y que nosotros también hemos visto a lo largo del curso. Si ustedes recuerdan este esquema que siempre hacíamos en la pizarra respecto de los requisitos de existencia y validez del acto jurídico, simplemente tenemos que refrescar la memoria y empezar a enumerar. Se puede declarar la nulidad absoluta cuando en un acto jurídico hay falta de voluntad, ¿ya?, que es el primer requisito de existencia del acto jurídico. Falta de voluntad. Por otro lado tenemos los vicios del consentimiento o la voluntad viciada. Cuando la voluntad está viciada, la regla general es que el acto se sanciona con nulidad relativa, que no es el tema ahora. La excepción está en el caso del error esencial u obstáculo. ¿Por qué razón? Porque ustedes recordarán en el error de ese orden, de ese tipo, no hay realmente un acuerdo de voluntades, no hay consentimiento porque las partes finalmente no se ponen de acuerdo en la naturaleza del acto o contrato que están celebrando o en razón de la identidad de la cosa que es objeto del contrato. Entonces, como no hay acuerdo, no puede haber consentimiento y malamente, por tanto, puede haber vicio, no obstante que el error esencial o obstáculo es un vicio según nuestro Código Civil. Pero la sanción en estricto rigor, como no hay voluntad o no hay consentimiento, es también la nulidad absoluta. En el resto de los casos de error y en el resto de los vicios del consentimiento es la nulidad relativa, ¿ya? Esto sin desmedro, ustedes recordarán de que cuando estudiamos el error esencial o obstáculo vimos que también hay autores que establecen que la sanción acá es la nulidad relativa por disposición expresa del Código Civil, ¿ya? Pero nosotros vamos a establecer que en primer orden la sanción es la nulidad absoluta, ¿ya? Entonces, falta de voluntad, error esencial u obstáculo. En tercer lugar, también podemos entender que hay sanción de nulidad absoluta, recordemos, cuando hay una falta de objeto en el acto jurídico o cuando el objeto es ilícito. En cuarto lugar, cuando hay falta de causa o la causa es ilícita. En quinto lugar, cuando se omite una solemnidad de validez. Recuerden, por ejemplo, el caso de la insinuación para la donación. Si se omite hay una nulidad absoluta. Y finalmente también hay nulidad absoluta en el caso de la
incapacidad absoluta. ¿Ya? Recuerden que la capacidad es un requisito de validez del acto jurídico y cuando se celebra el acto jurídico por un incapaz absoluto, la sanción es del mismo nombre, absoluta. ¿Ya? Entonces, esas son las causales por las cuales ustedes pueden demandar la nulidad absoluta. En tercer lugar, ¿quiénes pueden demandar la nulidad absoluta? Pueden demandar la nulidad absoluta o son legitimados activos para concurrir al tribunal y demandar de nulidad aquellas personas que están establecidas o que están mencionadas en el artículo 1683 del Código Civil. ¿Ya? Y ahí ustedes van a leer que en términos generales los sujetos que pueden entablar la acción o declarar la nulidad absoluta dependiendo del caso son básicamente tres. Primero, toda persona que tenga interés en ello, salvo las excepciones. Segundo, el Ministerio Público en interés de la moral o de la ley. Y en tercer lugar, el tribunal, el mismo juez, puede y debe declarar la nulidad cuando aparece de manifiesto en el acto concreto. Entonces, vamos en ese orden. En primer lugar, entonces, puede demandar la nulidad absoluta de un acto jurídico toda persona que tenga interés en ello, dice el Código. El punto es, ¿quién es el que tiene interés? O ¿cuál es el interés que hay que tener para poder demandar? ¿Ya? Primero, el Código dice cualquier persona que tenga interés en ello. Cuando dice cualquier persona, ello implica, como el Código no distingue, que pueden demandar la nulidad absoluta no solamente las partes del acto jurídico bilateral o el autor de un acto jurídico unilateral, sino que también los terceros ajenos al acto jurídico. ¿Por qué? Porque el Código dice cualquier persona. Por tanto, pueden demandar la nulidad absoluta las partes del acto, el autor también, o los terceros, es decir, aquellos ajenos al acto jurídico. Luego, el Código exige solamente un requisito, que estas personas tengan un interés. Ese interés tiene que ser pecuniario y tiene que ser un interés actual. ¿Qué significa eso? Interés pecuniario significa que el interés que invoca el demandante tiene que ser susceptible de ser evaluado en dinero. ¿Ya? O sea, no puede ser un interés moral, no se puede demandar la nulidad absoluta simplemente porque el Código la proscribe, o porque simplemente es contra la ética o contra la moral que un acto jurídico adolezca de algún vicio de ese orden. No, la persona común y corriente que demanda la nulidad absoluta tiene que tener un interés de carácter pecuniario, es decir, sufre un perjuicio de carácter monetario. ¿Ya? Y luego ese interés tiene que ser, además de pecuniario, susceptible de ser evaluado en dinero, tiene que ser actual. ¿Y qué quiere decir actual? Significa que ese perjuicio tiene que subsistir a la época de presentación de la demanda de nulidad. ¿Ya? O sea, no sirve demandar de nulidad invocando meras expectativas o futuros y eventuales perjuicios, sino que tiene que ser un interés de carácter pecuniario y actual, presente a la época de interposición de la demanda. Ahora, esas son las características del interés, pecuniario y actual. Pero ¿en qué consiste el interés propiamente tal? ¿Cuándo yo tengo interés para poder demandar? Se entiende que el sujeto tiene interés para demandar nulidad absoluta cuando el acto jurídico le causa un perjuicio. Y se entiende un perjuicio de carácter pecuniario. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me interesa anular el acto jurídico que celebraron dos personas porque yo soy acreedor de una de ellas. Y como el sujeto enajenó, incumpliendo los requisitos de existencia y de validez del acto jurídico, el único bien que tenía en su patrimonio a un tercero, a mí eso me causa perjuicio. ¿Por qué? Porque si él no me paga la deuda, acreedor, deudor, si él no paga sus obligaciones, yo no voy a tener patrimonio respecto del deudor sobre el cual hacer efectiva la creencia. O sea, yo no tengo bienes para embargar y rematar en caso de que él no me pague. Entonces, ¿qué hago yo? Demando la nulidad de ese acto y logro que el bien que él enajenó vuelva al patrimonio del deudor, de tal forma que yo puedo embargar y rematar esa propiedad, por ejemplo, para poder obtener el pago de mi creencia producto de esta deuda impaga. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo ahí un interés. ¿Cuál es ese interés? El perjuicio que me genera esa venta y enajenación que estaban viciadas. Y es un interés pecuniario porque yo quiero satisfacer un crédito, ¿ya? Una obligación de pago que él tenía para conmigo. Ahora, por regla general entonces,
toda persona que tenga interés pecuniario y actual puede demandar la nulidad. Autor, parte, terceros. Pero si ustedes se fijan, el código dice después, excepto, dice, exceptúa a aquel que ejecutó el acto o celebró el contrato sabiendo, debiendo saber, o sea, no pudiendo menos que saber el vicio que invalidaba, que viciaba el acto jurídico. ¿Ya? Es decir, hay una excepción a la regla general. Es decir, hay personas que tienen interés pecuniario, pero aún así no pueden demandar. ¿Y cuándo se da ese caso? Primero, el código dice el que ejecutó el acto o celebró el contrato. De ahí se desprende que los únicos que están exceptuados de poder demandar la nulidad absoluta son el autor de un acto jurídico unilateral, el que ejecutó el acto, dice el código, o las partes que celebraron el acto jurídico bilateral, los que celebraron el contrato, dice el código. O sea, el autor o las partes, no los terceros. O sea, a contrario sensu, los terceros siempre que tengan interés van a poder demandar la nulidad absoluta, porque la excepción que plantea el código en el 1683 solamente se refiere al que ejecutó el acto o celebró el contrato, o sea, autor o partes del acto. Los terceros malamente pueden ejecutar o pueden celebrar un acto en el que no participaron. Entonces, todo el que tenga interés puede demandar por regla general, se exceptúan el autor o las partes que ejecutaron o celebraron el acto respectivamente. No quedan incluidos en la excepción los terceros. Ahora, ¿cuándo el autor o las partes no pueden demandar la nulidad absoluta? Quedan dentro de la excepción cuando sabían, en primer lugar, del vicio. O sea, cuando se demuestra en el proceso que el vendedor y el comprador sabían que el objeto de la compraventa era un bien nacional de su público, la plaza de armas de Temuco, por ejemplo, la tenemos acá al frente. En ese caso ellos sabían del vicio que invalidaba el acto jurídico. Ustedes me podrán decir cuál es el vicio. En este caso, si se trata de una compraventa seguida de la enajenación, habría objeto ilícito, y por tanto susceptible de nulidad absoluta. Acuérdense del 464 número 3, 1810, del 466 del Código Civil. Pero el Código también se pone en la situación de aquellos sujetos que no podían menos que saber del vicio, ¿ya? Dadas las especiales condiciones o dado el especial contexto en el cual se sitúa. Y ahí el profesor Vial da como ejemplo el de aquel sujeto que alega la nulidad del acto o contrato en mérito de la incapacidad absoluta por demencia que afectaba a su hermano. Y en ese caso el código impide que este sujeto que celebró el acto jurídico con su hermano demente pueda alegar la nulidad absoluta porque, como es su hermano, él no podía menos que saber que estaba demente al momento de la celebración del acto contrato, ¿ya? Y por lo tanto no puede alegar la nulidad. Entonces, eso en primer lugar, pueden alegar la nulidad absoluta todas las personas que tengan interés en ello, excepto las que acabamos de mencionar. En segundo orden, pueden alegar la nulidad absoluta, puede alegar la nulidad absoluta el Ministerio Público. El Ministerio Público en interés de la moral o de la ley, dice el Código. Lo primero que hay que decir acá es que cuando hablamos de Ministerio Público no nos estamos refiriendo a los fiscales o al Ministerio Público que comparece en los juzgados de garantía o en los tribunales de juicio oral, en lo penal, ejerciendo la acción penal pública o mixta en contra de los imputados que correspondan. No nos referimos a esa clase de fiscales, sino que nos estamos refiriendo a los denominados fiscales judiciales, que son aquellos auxiliares de la Administración de Justicia y que están tratados en el artículo 350 del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? Y que se componen de los fiscales de las Cortes de Apelaciones y los fiscales de la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, y que están tratados en esa, ¿ya? Y que tienen por deber velar por el orden público, por el interés general de la sociedad, en las causas de las cuales participan en el conocimiento. A ese Ministerio Público entonces se refiere el Código, la Fiscalía Judicial. Luego, lo que es importante también destacar acá es que estos fiscales judiciales no necesitan de un interés pecuniario como los particulares,
Dice el código que ellos pueden solicitar la declaración de nulidad absoluta en el interés de la moral o de la ley, ¿ya? Justamente porque la nulidad absoluta es una sanción de orden público, entonces busca resguardar un interés general de la sociedad. A todos nos interesa que no se anden vendiendo y enajenando las plazas de armas o las playas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son bienes nacionales de uso público. Entonces hay un interés general en que la nulidad absoluta sea, por ejemplo, insubsanable por la ratificación de las partes, por ejemplo, cuestión que vamos a ver más adelante. Pero lo importante acá es que, como hay un interés público en la nulidad absoluta y el Ministerio Público justamente se encarga de resguardar ese interés, la ley le permite poder invocar la nulidad absoluta en aras de la moral o de la ley, ¿ya? Y en tercer lugar, pueden demandar la nulidad absoluta, y hago la corrección, no puede demandar, sino que puede declarar de oficio la nulidad absoluta el juez. El juez que está conociendo de un caso en particular puede y debe declarar la nulidad cuando el vicio de nulidad aparece de manifiesto en el acto o contrato, ¿ya? Dice el código. Y la pregunta que cabe hacer aquí es, ¿cuándo el vicio aparece de manifiesto en el acto o contrato? ¿Cuándo el juez puede excepcionalmente de oficio él mismo declarar, a pesar de que no se lo están pidiendo las partes, de oficio declarar la nulidad absoluta del acto jurídico? Cuando aparece de manifiesto en el acto contrato, y se entiende que aparece el vicio de manifiesto en el acto cuando basta con la sola lectura del acto jurídico, con el solo hecho de observar el acto jurídico, y es posible de forma clara desprender que hay un vicio en el mismo acto, ¿ya? O sea, no es posible que el juez declare la nulidad absoluta del acto jurídico cuando, además del acto en sí, es necesario que recurra a otros medios de prueba auxiliares, por ejemplo, correos electrónicos, prueba testimonial, prueba confesional, para poder desprender que había un vicio susceptible de nulidad absoluta en el acto jurídico, ¿ya? Tiene que desprenderse de forma clara e inmediata del acto jurídico en sí mismo, sin necesidad de recurrir a otras pruebas auxiliares, ¿ya? En ese caso, el juez puede declarar entonces, y debe declarar de oficio, la nulidad absoluta. Y finalmente, para ir terminando, ¿cómo se sanea el vicio de nulidad absoluta? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de saneamiento, nos referimos a, entre comillas, la forma en la cual se puede sanar a este enfermo, que es el acto jurídico, que nació enfermo, nació con un vicio que lo hace susceptible de nulidad absoluta. Entonces, ¿cómo podemos sanar a este enfermo? ¿Cómo podemos subsanar el vicio de nulidad absoluta con el cual nació? ¿Ya? Esa es la pregunta. Bueno, en el caso de la nulidad absoluta, la posibilidad de saneamiento es muy restringida, justamente porque, como ya dije, hay un interés público en aras de la nulidad absoluta, a diferencia de la nulidad relativa. En la nulidad existen dos formas de saneamiento. Primero, por ratificación o más bien confirmación de las partes, o sea, las partes celebran el acto jurídico y luego se dan cuenta de que el acto adolecía de un vicio. Y no obstante ello, en vez de demandar la nulidad, deciden proseguir con la ejecución del acto jurídico. En ese caso se entiende que hay una confirmación o ratificación del acto. Y la otra forma es a través de la prescripción, ¿ya? O sea, se celebra el acto jurídico, el acto está viciado, transcurre un lapso de tiempo desde el momento que señala la ley, y transcurrido ese plazo de tiempo sin que se demande la nulidad del acto, se sanea, ¿ya? Porque prescribió la acción de nulidad. Bueno, dicho eso, en el caso de la nulidad absoluta, no se puede, en primer lugar, no se puede sanear el acto viciado por ratificación de las partes. O sea, si las partes se dan cuenta de que el acto adolecía de un vicio, por mucho que se pongan de acuerdo, no pueden ratificar el vicio, ¿ya? No pueden ratificar el acto jurídico más bien, ¿ya? En segundo lugar, por tanto, nos queda la prescripción, y ese modo de sanear el acto jurídico sí es procedente respecto de la nulidad absoluta. O sea, la única forma de sanear el acto jurídico con un vicio de nulidad absoluta, en resumidas cuentas, es a través del transcurso del tiempo, ¿ya? O a través de la prescripción, si ustedes quieren. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se sanee el acto jurídico? 10 años, dice el código, contados desde la celebración del acto. Es decir, se celebra el acto, se cuentan 10 años, y si transcurridos esos 10 años nadie demandó en el lapso intermedio la nulidad y la obtuvo, entonces el acto se sanea, ¿ya?
como si el acto nunca hubiese nacido viciado o como si siempre hubiese sido un acto perfectamente válido, ¿ya? ¿Por qué? Porque al cabo de esos 10 años prescribe la acción de nulidad, en este caso para poder demandar la nulidad absoluta, ¿ya? Entonces, con eso hemos visto definición, causales de nulidad, legitimados activos para demandar la nulidad y finalmente la forma de saneamiento. En el próximo módulo, que van a encontrar más adelante, vamos a estudiar en términos específicos la nulidad relativa y vamos a culminar con el análisis de los efectos de la nulidad. Que tengan muy buen día, chicos.